que además es un tema... Vale, ya está. Es un tema que también nos exigen desde la Fundae y esta jornada, este webinar se está realizando dentro de las actividades que COCETA, como miembro de la OIRTAIS, que es una organización intersectorial de organizaciones representativas del trabajo autónomo y de la economía social, de la que COCETA forma parte, trabajando con Fundae para ver los temas que tienen que ver con la formación tanto para los trabajadores ocupados como en este caso para el tema de la formación profesional, para dinamizarla y para informar y visibilizar lo más posible. Y ya también os comento que tenéis un chat en el que podéis hacer las preguntas que deseéis y que posteriormente tanto las personas que van a intervenir como cualquier otra cuestión que os pueda surgir nos la podéis ir poniendo en el chat e intentaremos en función de los tiempos que llevemos, que de momento vamos muy bien como en todo arranque, poder responder alguna pregunta y clarificar alguna duda que os pueda surgir al respecto. También me acompaña, que no le he presentado, por estar tan presente conmigo, a Pedro Blázquez, que es el responsable de empleo y formación en la Confederación y que seguramente ya también habréis tenido noticia con él. Y hay otras compañeras de COCETA, como Evelyn, que también está en el tema de investigaciones, o Cristina, que nos están acompañando en esta sesión y que también nos van a permitir luego realizar las conclusiones que al final de este webinar de forma muy breve os intentaremos lanzar. También os comentamos que mañana por la tarde tenemos un seminario híbrido al que también podéis conectaros, por eso aquello de híbrido, es presencial en Madrid a partir de las 3 de la tarde y hasta las 5. También con experiencias muy importantes y además con intervenciones que pueden ayudar también en el tema de la clarificación como cooperativas, de cómo actuar también en la formación profesional, cómo animaros y sobre todo en el tema de lo que llamamos nosotros la FP dual, aunque directamente tampoco lo llame así ahora la nueva legislación. Y voy al tema que nos ocupa hoy. Como sabéis, hay una nueva ley orgánica de formación profesional que se aprobó definitivamente en el Senado el 23 de marzo del 22 y que fue publicada el 1 de abril de 2022. Es una ley que nos aporta algunas novedades y precisamente sobre esas novedades, sobre lo que implica la formación profesional en estos momentos, sobre el sistema de cualificación y cómo en algunos casos ya está siendo una alternativa mucho más viable que determinados estudios universitarios para buscar una línea de trabajo y de empleo, ahí también tenemos un rol las cooperativas de trabajo asociado. Y además lo tenemos desde dos puntos de vista. El uno como centros de formación y por eso estáis hoy aquí también con casos prácticos que van a contaros cómo han iniciado y cómo están llevándolo a cabo y cómo pueden hacerlo tanto en una vía de concertación como por libre, digámoslo así, pero también como cooperativas de trabajo asociado porque aquellas personas que necesitéis con unas determinadas cualificaciones se pueden suscribir convenios, como ellos os explicarán, se pueden llegar a tener conexiones con las cooperativas, centros de formación profesional y de esa manera poder también ir nutriendo a la cooperativa de personas con la cualificación que se precisa y además también, y esto es muy importante, que ya vienen con un sesgo, con unos mínimos conocimientos de lo que es una cooperativa, que para nosotros es importantísimo que el modelo se conozca y se visibilice para que realmente se utilice y se cree. Y bueno, ya prácticamente dentro del marco de lo que estábamos comentando, en este webinar queremos que sea sumamente práctico y manteniéndonos dentro de la hora y para posibilitar que luego haya algunas preguntas si se producen, pues sin más yo voy a ir dando la palabra en primer lugar a Igor y a Luis que van a hacer la intervención. Buenos días, Egunon y bienvenidos. Igor, el micrófono. Perdón, buenos días. Decía, gracias Paloma por cedernos la palabra. Gracias a todos, UECOE, COCETA, por darnos esta oportunidad de intervenir. En primer lugar, indicar, como bien decía Paloma, bueno, en nuestro centro tenemos 63
trabajadores y trabajadoras en total, de las cuales 6 de ellas estudiaron aquí en el propio centro Cuatro Vientos y forman parte, de hecho, de la cooperativa, ¿no? Entonces, bueno, pues es un indicador importante de que aquí dejamos ese sello, esa huella de lo que significa una cooperativa, esa buena energía y ese camino del trabajo en equipo y de tantas cosas que incluye, ¿no?, el término. Y bueno, pues vamos a la temática que hoy en día nos ocupa, que es el carácter dual de la formación profesional en la Ley Orgánica 3/2022. Bueno, en primer lugar quería aprovechar para daros unos datos que aparecieron en el Diario de Noticias de Navarra este pasado viernes y que creo que probablemente sean extrapolables al resto de comunidades autónomas. La matrícula en la formación profesional en Navarra ha crecido un 30% en los últimos 5 años, un 100% en los últimos 10 años, es decir, se ha duplicado el alumnado que cursa formación profesional. La matrícula en FP Dual ha aumentado un 40% desde el curso 2021, lo cual es bueno, un aumento muy significativo del interés y la demanda que existe para con esta modalidad. El número de empresas colaboradoras ha pasado desde ese periodo 2021 al periodo 22-23 en el que estamos, de 814 a 1.198 empresas, es decir, casi 400 empresas colaboradoras más que en aquel momento. Representa la FP Dual en cuanto a ciclos superiores el 16,4% y en ciclos medios el 8,8%. Hay que tener en cuenta que también existe la formación FP Online, que la están cursando 1.604 alumnos y alumnas de 13.664, lo que representa un 13% del total. 18,7% en ciclos superiores, 6,90% en ciclos medios. Y el número de alumnos y alumnas en la Comunidad Foral de Navarra en FP son 12.237, a los que hay que añadir 1.150 de la FP básica y 277 del FP especial. Hay que recordar que Navarra es una comunidad pequeñita, de en torno a 500.000 habitantes, y bueno, pues bueno, que estas cifras en otras comunidades pueden parecer pequeñas, pero aquí en Navarra pues son bastante significativas, ¿no? Así pues, bueno, pues un pequeño recorrido por los datos, ¿vale? El 80% del alumnado está cursando FP en centros públicos, el 16,40% en centros privados concertados y el 3,60% en centros privados con los cuales no hay concierto por parte del Gobierno de Navarra, ¿vale? Bien, y ahora un poquito a la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Bueno, lo primero que nosotros nos planteamos aquí en Cuatro Vientos es ver de qué manera podemos trabajar los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y tenemos muy claro que si queremos en los diferentes proyectos de los diferentes ciclos formativos trabajar, pues bueno, los que consideramos que pueden tener sinergias con nuestras familias profesionales, ¿no? Hemos identificado una serie de ODS que son los que queremos trabajar. Después hemos desarrollado un poquito qué queremos trabajar en cada uno de ellos, ¿vale? Y hacia ahí nos lleva también la nueva formación profesional, ¿no? Tanto la ordinaria como en este caso la dual, que ocupará todo el espectro de ciclos formativos dentro de los próximos 4 años, como obliga la ley, ¿no? Es decir, todos los ciclos pasarán a ser duales en un periodo de 4 años, ¿vale? Las pretensiones del gobierno en este sentido es que aumenten para el año 2025 los niveles de cualificación, pasando de esa fotografía de 2021 en cuanto a que la población tenía un nivel medio de cualificación en un 25%, duplicarlo a un 50%. Y el nivel bajo de cualificación que
a día de ayer, vamos a decir, ¿no? En el 2021 representaba un 35%, pues suponga en 2025 únicamente un 16%, ¿vale? Ese es el escenario hacia el cual queremos movernos. De hecho, en cuanto a previsión de oportunidades de empleo en ese escenario 2025, vemos que el 50% de las oportunidades de empleo van a ser para personas que tengan al menos un nivel medio de cualificaciones y un 34% para personas que tengan un nivel alto de cualificaciones, ¿no? Hoy en día existen en FP 26 familias profesionales, bajo cuyo paraguas se recogen 184 ciclos formativos, 28 de ellos son de FP básica, 65 de ellos son ciclos formativos de grados medios y 91 de ellos son ciclos formativos de grados superiores. Como novedad, además, se ha lanzado, se ha implementado la figura de los cursos de especialización, que son cursos que duran un curso académico y a los cuales se inscribe el alumnado una vez que ha titulado y ha superado un ciclo formativo por el momento de ciclo superior, ¿vale? Así como personas que, por ejemplo, han podido cursar una carrera universitaria, luego tienen la oportunidad de cursar un máster que permite la especialización en un área concreta. En la FP se quiere seguir un poquito la misma línea y entonces, bueno, por lo menos en la Comunidad Foral de Navarra, estos cursos de especialización que se van lanzando, bueno, como pioneros, de momento los imparten los centros públicos, ¿vale? Y albergan diferentes temáticas como ciberseguridad y otras, ¿vale? Los módulos que son transversales y obligatorios en todos los ciclos serían el de FOL o formación y orientación laboral, empresa iniciativa emprendedora, las FCTs o formación en centros de trabajo y el módulo de proyecto que solamente existe y debe cursarse como una asignatura más en los ciclos de grado superior, ¿vale? Esto se va a mantener de la misma manera. En cuanto a las novedades más relevantes, es que, bueno, se pretende que la ciudadanía tienda a una formación continua a lo largo de toda su carrera personal y profesional. Por lo tanto, de ahí a ese aumento de la formación online, de la formación profesional a distancia, que normalmente tiene un perfil de personas trabajadoras, que no pueden acudir con carácter presencial a los centros educativos y entonces pues a través de una plataforma con libros digitales, videotutoriales, presentaciones, foros, mensajería, etc., pues van cursando los contenidos, van haciendo las tareas, supuestos prácticos, exámenes y demás, ¿no? Luego, por otro lado, se pretende que la formación profesional sea acreditable y capitalizable. Esto significa que habrá personas que sin haber obtenido de entrada una titulación, sí por el hecho de haber formado parte del mercado laboral durante una serie de años y haber desarrollado una serie de tareas o funciones en la empresa, van a poder acudir perdón, a centros que están acreditados, como va a ser el nuestro, para que les hagan un estudio, un asesoramiento y una evaluación de las competencias que esos trabajadores y trabajadoras han ido adquiriendo a lo largo de su vida profesional. Esas competencias, esas unidades de competencia que ellos han adquirido, después hay que ver cuál es el reflejo en los diferentes módulos con sus correspondientes unidades de competencia de cada uno de los ciclos formativos para ver qué convalidaciones o exenciones existen ahí, ¿no? Qué sinergias hay y después diseñar un programa formativo, unos cursos un poco a medida, un itinerario a medida para que esas personas puedan
acabar siendo técnicos en comercio internacional, en transporte y logística, en administración y finanzas o en el ciclo formativo que fuera, ¿no? Esa es un poco la línea de trabajo que existe. Y por eso los centros, bueno, pues hacen servicio de acompañamiento, orientación, asesoría, evaluación, acreditación y también impartimos certificados de profesionalidad, ¿no? Antes, las competencias para las convocatorias o concurrencias de certificados de profesionalidad las tenía el Servicio Navarro de Empleo, hablo a nivel de Comunidad Foral de Navarra, era extrapolable al resto de comunidades, me consta que en varias de ellas así es, y el Gobierno de Navarra decidió trasladar una parte de esas competencias al Departamento de Educación. Entonces, el departamento lanza concurrencias a las cuales podemos presentar los centros. Sabéis que hay unos criterios de baremación. En función del puntaje, el departamento asigna a los centros que impartirán esos certificados de profesionalidad. Y como veis aquí en esta diapositiva, existen en la parte derecha 3 niveles de certificados de profesionalidad. El nivel 1 correspondería con formación en grado básico, que equivale a aquellas personas que no terminaron de cursar la ESO y a través de lo que es la formación profesional básica o ciclos básicos pueden después acceder a ciclos medios, ¿vale? Entonces, hay certificados de profesionalidad de nivel 1 que nos permiten convalidar, exencionar módulos dentro de la formación básica, ¿vale? Hay certificados de profesionalidad de nivel 2 que nos permiten convalidar y acreditar módulos relacionados con ciclos formativos de grado medio, y los certificados de profesionalidad de nivel 3 nos permiten convalidar módulos relacionados con ciclos superiores, ¿vale? Existe un catálogo nacional de cualificaciones profesionales que coincide, ya digo, con las diferentes familias que he mencionado anteriormente. Y esto permite que haya personas que puedan estar trabajando, que puedan acreditar experiencia, puedan hacer de funcionalidad y poder obtener un título de técnico. O gente que en su día cursó un FP, que lo tuvo que dejar, pero tenía módulos superados, el sistema de cualificaciones pues pueda finalizar dichos estudios, ¿no? Y todo ello también con una perspectiva de la formación dual, que es mayor alternancia entre el centro de trabajo entre el centro educativo y el centro de trabajo o la empresa, ¿no? Y aquí veis todo este itinerario, ¿no? El grado A supondría una acreditación parcial de competencias, el grado B supondría obtener un certificado de competencia, el grado C sería obtener todo un certificado profesional, ¿vale? A veces un alumno o alumna supera módulos que forman parte del certificado, a veces cursa y supera todos los módulos del certificado y por tanto lo acredita de forma completa. Y luego después vemos las sinergias o traslaciones a los diferentes ciclos formativos de la FP, y el titular técnico superior o técnico del nivel que fuera, ¿no? Nos va a permitir acceder a la especialización que existe, como el grado E, que serían esos tipos de especialización que han nacido nuevos y que son un poco los que darían el colofón a la formación profesional, ¿no? Vale. Bueno, por no entretenerme más en ese aspecto, una de las mayores novedades que nos aporta la ley orgánica es que hace una distinción entre la formación profesional dual de carácter general, que será aquella que obliga a que el alumnado realice en la empresa entre el 25 y el 35% de las horas totales del ciclo, ¿vale? Es decir, si el ciclo formativo consta de 2000 horas, pues hay que aplicar ese 25 o ese 35%. Nosotros, como Centro Integrado Cuatro Vientos,
tenemos 2 ciclos en modalidad dual a día de hoy, que son el de transporte y logística y el de gestión de ventas y espacios comerciales. Nos estamos yendo al máximo de esta modalidad general o régimen general, y el alumnado está haciendo el 35% de las horas en la empresa, que vienen a suponer 660 horas sobre las 2000 horas que componen el ciclo, ¿vale? Y luego, bueno, Luis os matizará cómo trasladamos esto a la evaluación de los diferentes módulos, ¿no? Y qué peso en porcentaje tiene la nota y cómo lo ajustamos, ¿vale? En este régimen general que nosotros utilizamos, no existe relación laboral entre el alumnado y la empresa. No hay contrato de trabajo. Y hay alta en la seguridad social, aunque solamente por contingencias comunes, y es el epígrafe 9928, que es el que nos permite articular el abono de una beca, ¿vale? Entonces, el alumnado percibe una beca que la establece nuestro centro. En los primeros años, empezamos por allá por el 2014, dejábamos a criterio de las empresas la cuantía de la beca y nos encontrábamos con que en el mismo grupo, pues a unos alumnos les abonaban 350 euros, a otros 180, a otros 215. Decidimos establecerlo nosotros por criterios de no discriminación, justicia y equidad, ¿no? Y el alumnado del mismo centro que hacía el mismo número de horas, pues recibiera el mismo importe independientemente de la empresa en la que fuera a desempeñar sus labores, ¿vale? Surge una nueva modalidad que es el régimen intensivo, ¿no? El régimen intensivo lo que exige a aquellos centros de FP que quieran optar por él es que el alumnado haga más del 35% de las horas del ciclo en la empresa, ¿vale? Formación en el centro de trabajo. Y también exige que la traslación de la evaluación o de la nota del desempeño en la empresa repercuta en los módulos formativos del centro educativo ya en un porcentaje sensiblemente mayor. Pasamos de un 20% a un 30% de impacto en los diferentes módulos. Por ejemplo, en la gestión administrativa del comercio internacional o en el transporte internacional de mercancías, en el módulo de inglés o en el que fuera, ¿vale? Y además, el régimen intensivo sí nos exige también que exista un contrato de trabajo entre el alumnado y la empresa, ¿vale? Me voy a ir, perdonadme que me adelante un poquito, este contrato se llama para la formación y el aprendizaje, por lo tanto aquí sí hay vínculo laboral entre empresa y alumnado. Este contrato se puede articular para 16 y 25 años, y bien no hay límite de edad para personas que tengan algún tipo de discapacidad. Exige que se retribuya al menos el salario mínimo interprofesional, o bien en función del número de horas y la jornada que se desempeñe en la empresa, el tiempo proporcional, ¿vale? Es un contrato que permite una bonificación a las empresas del 100%, si las empresas tienen menos de 250 trabajadores, o del 75% para empresas mayores de 250 trabajadores, ¿vale? Entonces, diferencias más significativas, ya digo, en régimen general, que es el que nosotros aplicamos hasta el momento, el alumnado hace entre un 25 y un 30% de las horas y un 35% de las horas en la empresa. Y en el otro, más del 35%, y además hay vínculo laboral, ¿vale? ¿Cómo combinamos nosotros la formación en nuestro centro y en la empresa? Pues a día de hoy, primer curso en el centro educativo, y en el segundo curso tenemos un poco la alternancia, ¿vale? Esta fotografía que veis en el ejemplo 1 la aplican otros centros, nosotros aplicamos otra, ¿vale? Otros centros aplican este ejemplo 2, y de hecho la tendencia va a que el primer curso el alumnado ya comience a tomar contacto con la empresa, comience a hacer prácticas durante el tercer trimestre. Entonces, por ejemplo, lunes, martes, miércoles van a la empresa, jueves, viernes acuden al centro educativo. En segundo curso, primer trimestre lo hacen en el centro educativo y lo demás en la empresa. Y el modelo que utilizamos nosotros, o bueno, la tendencia
realmente la tendencia va a ser en primer curso en el segundo curso empezamos estudiando solamente en el centro, después alternamos centro educativo-empresa. Aquí vienen los miércoles únicamente, desde enero hasta mediados de marzo. Lunes, martes, jueves, viernes van a la empresa y a partir de marzo, cuando ya hemos cerrado la segunda evaluación, han terminado las RUNQUEST, PBLs, proyectos, exámenes, etc., tareas, pues ya acuden de lunes a viernes a la empresa, ¿vale? Bueno, y le quiero pasar la palabra a mi compañero Luis Ajero para que os hable un poquito de la evaluación. Vale. Gracias, Igor. Bueno, buenos días. Bien, como comentaba Igor, os voy a comentar un poco cómo evaluamos al alumnado. En los ciclos formativos ordinarios no duales tienen una formación en los centros de trabajo de 350 horas, que es un módulo independiente al resto de módulos y por lo tanto el resto de módulos se evalúa en el aula de manera ordinaria y normal. Ahora con la FP Dual lo que nos encontramos es que esos módulos, la formación se imparte tanto en el aula como en la empresa y por tanto la evaluación también corresponde una parte al docente del aula y otra parte al formador de la empresa. Si bien es cierto que en la empresa podrán formar más o menos en determinados módulos y ahí hay cierta dificultad de cómo se puede gestionar esa evaluación, pero el sistema que aplicamos nosotros se puede decir que más o menos nos funciona. También pongo en antecedentes de por qué nos funciona, ya que actualmente el ciclo de transporte y logística que tenemos tiene 2 unidades en primero. Y de esas 2 unidades, un curso pasa a modalidad dual y otro pasa a modalidad ordinaria. Por lo tanto, el alumnado con mejores calificaciones y mejor expediente pasa a modalidad dual. ¿Qué quiere decir? Que ese alumnado no tiene módulos pendientes de primero, es alumnado que trabaja bien en el aula y en empresa funciona bien. El alumnado, en este caso, de la segunda unidad de transporte y logística, va a FP ordinaria y también funciona correctamente bien. Lo que quiero decir es que este curso, me quiero expresar bien, este curso va a ser nuestro primer año que el ciclo de gestión de ventas y espacios comerciales empiece en modalidad dual. Parte del alumnado de esta clase tiene algún módulo pendiente de primero. Parte del alumnado de esta clase quizá no va tan bien en el aula como nosotros quisiéramos. Y todos, absolutamente todos, van a hacer formación en el centro de trabajo, van a hacer las prácticas en empresa. En nuestro centro hacemos solo, como ha explicado bien Igor, solo la formación en empresa en segundo curso. Hay otros centros que también empiezan en primero. Entonces nos encontramos con esa pequeña dificultad de alumnado que no rinde tan bien como esperamos, cómo gestionar esa formación en empresa. Y bueno, lo que quería explicar y centrarme en cuanto a cómo calificamos esa formación en la empresa, nosotros lo que tenemos es un documento, un Excel, que lo que hacemos es ponderar el peso de las horas que han trabajado en la empresa de determinados módulos con respecto a lo que han trabajado en el aula. ¿Vale? Voy a intentar presentarlo, a ver si me sale bien. Aquí está. Bien, repito que como comentaba antes, el alumnado que tenemos actualmente en la modalidad dual de transporte y logística ya iba muy bien rodado y va trabajando muy bien. Entonces, por cada uno de los alumnos, lo que hacemos es identificamos en la empresa qué módulos han trabajado en mayor o en menor medida. Y según lo que lo hayan trabajado, le ponemos más un porcentaje. Siempre todo alumno va a tener un 10% de lo que llamamos competencias clave. Las competencias clave de competencias transversales, competencias personales. Esa calificación que pongan en la empresa va a ir aplicada a todos los módulos, independientemente de que hayan trabajado más o menos cada módulo. Me refiero, si una persona trabaja en equipo, se comunica adecuadamente, es autónoma, etc., etc., esas competencias clave, ese 10% va a todos los módulos. E incluso en nuestro centro también hacemos eso en todos los demás ciclos, ¿vale? Nos consideramos muy importante esas competencias que nos exigen siempre las empresas. Bien, y en cuanto al resto de la calificación, pues ponderamos. Más horas se ha trabajado en la empresa, más peso tiene, más horas se ha trabajado en el aula, más peso tiene en el aula. Y siempre mínimo 2 módulos. ¿Por qué? Porque si van a trabajar en la empresa, está claro que se van a tener que formar y van a tener que aplicar conocimientos y trabajos aplicados en el aula de algún módulo, está claro. Entonces, por lo menos que la empresa nos marquen 2 módulos para que tenga mayor
peso en la calificación. Entonces, en este ejemplo tenemos un supuesto alumno, Juan González, que tiene sus diferentes asignaturas, módulos GAFI, organización, transporte de mercancías, logística, etc. Y por cada una de ellas ponemos siempre el 10% de esas competencias clave y luego un porcentaje para la formación en el aula y la formación en empresa. Y al final, sin más, le da una media calculada por la hoja de cálculos. Bueno, creo que eso es todo y si alguien luego tuviera alguna duda, pues nos diga, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues Pues esto es un muchas, poquito en grandes sí. rasgos lo que os queríamos trasladar desde Cuatro Vientos. A partir de ahí, no sé si tenéis luego preguntas o preferís, Paloma, que esa parte se deje para el final de las consultas. A vuestra Pues disposición. iba a abrir que íbamos a dar como unos minutillos más porque vamos bien de hora por si alguien tiene alguna pregunta. Lo que la gente se anima o nos lo conecta o lo podemos saber, también dar como datos que al principio no los hemos querido lanzar por aquello de no generar tantas estadísticas, pero que sí que sepáis que durante el curso 2021 en la formación profesional en el grado superior se creció en un 11,4% y en el grado medio un 8,5%. Y más de 80.000 personas estuvieron en lo que, digamos, llamamos un grado inicial, que no es grado tampoco, que es una FP normal. En el tema de online ha habido un crecimiento del 15,7% en el grado superior y un 13,6% en el grado medio, lo que también es importante. Y destacar, porque este es un tema que desde COCETA tenemos muy medido respecto de la formación profesional para trabajadores ocupados, que no es esta formación profesional, esta es la de formación para el empleo del trabajo ocupado a lo largo de la vida. En este caso, en la formación profesional, un 42,1% de las personas que hacen el grado superior son mujeres y un 45,1% en el grado medio son mujeres. Digo que es un dato también destacable porque los que nosotros tenemos de personas que ya están trabajando en cooperativas de trabajo, estos porcentajes se elevan e incluso llegan en algunos casos al 60% de mujeres, lo cual implica que también en el tema de género hay un trabajo que realizar, que dinamizar y que visibilizar las diferentes cualificaciones que vosotros habéis estado estableciendo y que pueden ser también una fuente de salida profesional muy importante. Y ya por último, si no hay ninguna otra pregunta, Pedro, creo que no se están produciendo preguntas, es que ha quedado muy claro. No, yo creo que queda clarísimo. Ahora mismo Sí. la gente sigue pudiendo utilizar el chat para hacer cualquier cuestión, no tenemos ninguna pregunta. Yo sí que me gustaría, si no hay ninguna, y es una pregunta para vosotros a Cuatro Vientos en concreto, pero también para Malena y Juan en sus posteriores intervenciones, por si pueden comentarlo. Este webinar se ha quedado, yo creo, un poco descompensado por el lado de la parte educativa, de la parte de los centros de formación. Y nos falta un poquito la parte empresarial. Me gustaría preguntaros cuál es vuestra percepción respecto a la formación en los centros, las dificultades que podéis encontrar y sobre todo la especificidad de las empresas de la economía social, las cooperativas y otras fórmulas jurídicas que pueden operar en la economía social. ¿Cómo perciben toda esta formación? ¿Vale? ¿Pero para que lo comenten ahora o luego lo van Si lo quieren comentando comentar también? ahora y luego si quieren también dar su punto de vista también Juan y Malena. Yo, bueno, desde la experiencia del Departamento de Actividades Externas de Cuatro Vientos, que al fin y al cabo es un poco donde llevamos convenios con empresas, prácticas de alumnado, bolsa de empleo y otra formación complementaria, sí os puedo decir que la acogida por parte de las empresas de alumnado en prácticas es extraordinaria. Os puedo decir que cada vez más van sustituyendo procesos de selección que tengan que ver con entrevista personal, dinámica de grupo, incluso test psicotécnico, etcétera, por utilizarnos en el buen sentido de la palabra para hacer cantera y coger personas que realmente sean técnicas y profesionales con una formación pues a la vanguardia muy reciente
para poder ir haciendo su propia plantilla, ¿no? Su plantilla un poco del futuro. Entonces, de esa manera conocen a estos profesionales y estas profesionales en el día a día, de lunes a viernes, durante 650 horas, que dan para mucho, y os puedo decir que, de hecho, uno de nuestros pilares fundamentales de nuestro plan estratégico es la inserción laboral, como no puede ser de otra manera, como centro de FP. Y os puedo decir que los que los ciclos donde ofrecemos formación dual están ofreciendo entre el 90 y el 100% de las empresas contrato de trabajo al alumnado a la finalización de las prácticas. Y ese para nosotros es el mejor indicador de que esta modalidad está teniendo un éxito absoluto y que cada vez hay más empresas que quieren acoger alumnado a través de esta modalidad, ¿no? Por ejemplo, comentaba Luis, el ciclo de gestión de ventas y espacios comerciales solo tenemos una unidad, es decir, en primero A y solo A, en segundo A y solo A, y entonces no hay otra alternativa. En transporte y logística, que tenemos ordinaria y dual, las empresas nos están pidiendo más alumnado de FP dual que de la modalidad ordinaria. Entonces, también se les va educando más, van conociendo mejor qué significa esto de la dual, les gusta este sistema y por ello, ya digo, está habiendo muy buenas sinergias empresa-centro educativo, buena comunión ahí. Sí. Igor, a mí me gustaría hacerte una pregunta porque ha habido durante tu intervención un tema que me ha destacado, porque nosotros hace años desde la Federación, desde COCETA, estuvimos participando en unas jornadas que hizo la Fundae, cuando todavía no se llamaba Fundae, era la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo, y en aquella nos reunió a todos los agentes sociales, estaban comisiones, UGT, la patronal, CEPIME, o sea, estábamos de todos, y nosotros fuimos como cooperativas de trabajo, y durante varios días estuvo explicando lo que se suponía que iba a ser el nuevo sistema de formación profesional y sobre todo aquel en el que las personas que, como vosotros habéis dicho, ya llevan años ejerciendo y trabajando en un determinado puesto, pero no tienen la titulación, pudieran acceder a aquella. Incluso nos presentaron modelos que se estaban trabajando ya en Francia y en Alemania, se cuantificó y bueno, las personas que estábamos allí llegábamos a las conclusiones de que ese método que nos intentaban introducir era inviable porque se necesitaba tantísima gente para hacer todos los exámenes y luego además en los módulos. Recuerdo que, por ejemplo, una persona se levantó de una asociación profesional diciendo que eran pasteleros y que por qué los pasteleros tenían que aprender inglés y si no sabían el inglés no les iban a cualificar cuando llevaban años, por ejemplo, siendo pasteleros. Entonces nosotros sí que sabemos que en nuestras cooperativas a muchas personas que tenían esta práctica se les llamó en las comunidades autónomas para formar parte de tribunales, pero aquello, como se suele decir, se quedó en agua de borrajas, porque realmente no se pudo hacer, era una inversión. Vamos, es que se nos salían los ceros de la hoja de lo que implicaba. Pero vosotros ahora habéis hablado de que con la nueva ley orgánica hay como un sistema que me ha parecido que era como muchísimo más fácil, digamos, entre comillas, de poder hacer. Y mi pregunta era, después de todo esto, era más o menos como cuánto tiempo puede comportar el proceso de una persona que está desarrollando un trabajo, llámese en hostelería, llámese en metalmecánica o en madera o en el sector que sea, para tener esta cualificación, más o menos, en meses o... Vale. Bueno, por poner un poco en contexto, Navarra, que es un poco de la que nosotros podemos hablar, dispone de 7 millones de euros para poder articular todo este entramado de acreditación de competencias. El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, para todo este proceso, se quiere apoyar en centros privados concertados. Hace unos años, para poder llevar a cabo el asesoramiento y la evaluación de las competencias de las personas trabajadoras, se exigía que, hacer un curso, una formación con un examen para poder ser evaluador y asesor. En este caso han flexibilizado
y como necesitan mucha gente y además con urgencia, aquellas personas que lleven al menos 4 años de experiencia docente en un ciclo formativo y en una familia profesional, automáticamente pueden ser asesores y evaluadores, o personas que lleven 2 años como formadores en un ciclo formativo, independientemente de los módulos, pues 2 años de experiencia y 2 años de experiencia laboral en ese campo en concreto también pueden ser asesores y o evaluadores. Se necesita un grupo de 5 evaluadores, un comité de 5 evaluadores y evaluadoras, ¿vale? Para poder articular todo esto. Desde que un trabajador o trabajadora bueno, es contactado por el centro porque él acude o porque el centro le contacta, ¿no? O porque la empresa le exige que titule, hasta que finalmente acredita, transcurre una media de entre 1 mes y medio y 3 meses. Así como antes se tenían que articular ventanas o periodos, vamos a decir, de acreditación de competencias y además eran muy concretos por familias, etcétera, ahora hay un sistema de acreditación permanente para absolutamente todas las competencias, está abierto de forma constante y bueno, en Navarra en concreto hay 25.000 personas a acreditar y bueno, pues a ver, hay 2 años se supone para hacerlo, a mí me parece muy pretencioso, pero bueno, los centros nos estamos lanzando a esta aventura y dentro de 1 año os podremos dar más datos. Pues muchísimas gracias, Igor. Seguimos comentando. Si tenéis preguntas, podéis hacerlo tanto en el chat como en la sección precisamente también de preguntas para dar respuestas. Y ya vamos a pasar a Malena Riedavets, que además nos va a intervenir primero como un poco la formación profesional dual desde la perspectiva de centros educativos cooperativos, que es la que también nos interesa poner de manifiesto aquí, y un poco en la línea de lo que decía Pedro, y posteriormente ya va a enlazarlo con la propia experiencia que tiene dentro de CIRE, Sociedad Cooperativa en Baleares, que como os decía al inicio es un centro que ya lleva más de 50 años de experiencia y bueno, lo he visitado y desde luego es un colegio que te anima a estudiar. Así que, sin más, Malena, muchas gracias, moltes gràcies y tienes la palabra. Hola, gracias Paloma por la presentación. Os decía que os pido disculpas porque estoy en penumbra, porque como ha dicho Paloma, en Madrid está lloviendo muchísimo, ha sido imposible llegar a Coceta donde me tenía que conectar y el hotel va y viene la luz, o sea que el wifi está conectado con el móvil, espero que todo funcione y la luz se enciende cuando, no sé si me veis bien, pero bueno. Bueno, primero que agradecer la intervención de los compañeros de Cuatro Vientos, que para mí ha sido muy enriquecedora y eso que como ha dicho Paloma, nosotros somos una cooperativa de enseñanza con 56 años de historia, la más antigua de España en estos momentos, y desde el principio impartimos formación profesional, desde los inicios. Formación profesional en jardín de infancia, que era en aquella época, y en electricidad. Fueron nuestras 2 modalidades. Yo creo que no descubro nada a nadie de los que nos estáis escuchando, que supongo que casi todos estáis en el mundo de la enseñanza y del FP dual o de la FP o de la formación, que el FP siempre ha sido una formación de segunda. Que la cosa empieza a cambiar es cierto, y que es una modalidad educativa que ha ido tomando fuerza en los últimos años, sobre todo a raíz de la FP dual, estamos todos de acuerdo, pero todavía cuesta mucho y nosotros lo vemos en el colegio, porque no somos un centro integrado como Cuatro Vientos solo de FP, sino que tenemos desde 3 añitos hasta bachillerato y ciclos formativos, entonces
todavía hay esa reticencia de los padres y de los estudiantes de mi hijo tiene que hacer una carrera, mi hijo tiene que estudiar bachillerato. Sí, y aunque les expliques que el camino de la FP igualmente, incluso con mejores garantías, puedes acabar en una carrera universitaria. Y yo siempre pongo mi ejemplo, estudié ingeniería y ojalá hubiese hecho FP en lugar de COU porque hubiese estado más preparada como el resto de mis compañeros de carrera. A pesar de eso, todavía la gente tiene reticencias, pero como digo, todo eso empieza a cambiar y con la llegada de la formación dual, yo creo con el despliegue y el apoyo que hay del gobierno hacia la FP, el gobierno estatal y los gobiernos autonómicos, al menos en Baleares, y sobre todo hacia la FP dual, todo esto está cambiando, ¿no? Y con este escenario en el CIDE, que tenemos 3 familias, tenemos informática y tenemos la familia de informática, instalaciones eléctricas y gestión administrativa. Pues nos planteamos la FP Dual, una nueva CAP de Estudis que empezó a liderar este proyecto antes de ser CAP de Estudis, pero siendo profesora, y que ha sido la que ha desarrollado, que le hubiese gustado estar aquí, la tengo que disculpar porque no podía, y me toca a mí hacer la intervención, aunque ella lo hubiese hecho muchísimo mejor. Bueno, comentaba que gracias a esas características, ¿no? La característica principal que tiene la FP Dual, ¿no? que vimos que se cerraba el círculo, que el alumno recibía una formación totalmente enfocada a la práctica, más que en el FP ordinario, y que el sector empresarial podía ser partícipe de la formación de sus futuros empleados. Y todo esto con unos contenidos muy adaptados a la demanda del mercado laboral, ¿no? Nos parecía que eso englobaba todo lo que las características principales que nosotros queríamos para nuestros alumnos y que además se correspondía con la realidad socioeconómica que se está planteando últimamente, ¿no? No podemos olvidar que se han dado muchos datos ya, pero que más de un 30% de los jóvenes están en paro y se sigue sin contemplar la opción de la FP para formarse, ¿no? Solo un 24% de la población al menos cuenta con FP y el 43% de la población que está ocupada no tiene formación profesional, solo tienen eso y bachillerato. Yo creo que ahí, en ese 43% de la población está el reto de la FP, uno de los grandes retos de la FP. Tenemos que dar salida a esa falta de titulación que se prevé que en los próximos años sean de más de 92.000 puestos de trabajo. Creo que ahí tenemos uno de los retos, ¿no? Formar a esas personas que no tienen ninguna titulación o que solo tienen eso y bachillerato. Porque también la sobrecualificación muchas veces provoca ese desajuste en el sistema, ¿no? Entonces, ir a un FP, a una formación más profesional, más enfocada, como hemos dicho, a lo que realmente necesitan los empleados, las empresas, tiene más sentido que la sobrecualificación que a veces nos encontramos personas muy cualificadas y que están desarrollando en un puesto de trabajo que no les corresponde y con unos sueldos inferiores a sus expectativas cuando se formaron, ¿no? En esa línea empezamos a trabajar qué sectores serán los que más posibilidades de empleo tienen, ¿no? Siguen siendo el comercio, como ha comentado la cooperativa de Cuatro Vientos, todo el sector industrial. Cada vez que vuelve la luz se enciende la tele, perdonad. Todo el sector industrial con todo lo que conlleva, ¿no? Adecuación de frío-calor, energías renovables, que es uno de los sectores que tiene ahora muchísima salida. La adecuación de las infraestructuras, ya que hablamos de instalaciones eléctricas, de construcción. Todos estos sectores siguen siendo muy demandados.
y, por supuesto, la digitalización y la transición energética medioambiental, ¿no? Aquí creo que tenemos los campos y el reto, tanto para los centros educativos como para los centros de formación que quieran tirar por la vía de la FP, porque pensar un buen nicho de mercado y un buen plan formativo, sobre todo por lo que hemos comentado, de dar salida a estas necesidades que se van a ir produciendo, ¿no? ¿Por qué la FP dual? Pues para encontrar más, para tener más oportunidades de trabajo. El 70% en general en toda España de los titulados de FP encuentran empleo en su sector. La tasa de paro es menor en FP. Los empleos son más estables en los graduados de FP y más en los graduados de FP dual, que obtienen un contrato indefinido más fácilmente. Y además, como hemos dicho, al ajustarse más a las demandas reales de las empresas, pues por eso hay más demandas de titulados. Si hablamos de las ventajas y los inconvenientes de una FP dual, que bueno, que quizás las hemos comentado un poquito por encima, ¿no? Además de la formación teórica y la práctica que se realizan combinadas entre el centro educativo y el centro de trabajo, ese mayor contacto con el entorno real de la empresa y adquirir unos hábitos de trabajo más acordes con lo que se está desarrollando en nuestro sector en el que nos estamos formando. Los estudiantes están ya de alta desde el primer momento en la seguridad social y reciben una retribución económica, que luego comentaremos un poquito más cómo es esa retribución económica. Y tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos y de aprender trabajando, y eso es un grado mayor de motivación para los estudiantes. Soy profesora de FP desde hace 23 años, yo estoy en el grado convencional y es verdad que lo que más motiva a los estudiantes es el saber que si pueden, que van a probar y van a ir a trabajar o a hacer sus prácticas en un centro de trabajo, ¿no? Eso motiva muchísimo más y si ya lo hacen prácticamente combinado desde el primer momento, la implicación y la motivación de los alumnos es mayor. Pero también tiene desventajas y también hay que comentarlas, ¿no? La FP dual empieza a estar consolidada en los ciclos de grado superior, pero es mucho más complicada en los de grado medio. Primero porque las empresas buscan alumnos, buscan personal con más experiencia, ¿no? Y en el grado medio todavía suelen ser algunos, vienen de la ESO, 16, 17 años, y las empresas prefieren pues mayores de 22, 30, ¿no? Que ya han cursado un grado superior y vienen con una mayor experiencia. Por eso todavía la FP dual en grado medio las empresas tienen bastante reticencia. Y luego el problema de que mayoritariamente en España y en Baleares sobre todo nos encontramos ese problema, las empresas son pymes y pueden destinar pocos recursos a la formación del alumno. Hablo en Baleares que mayoritariamente son pymes, a no ser que nos vayamos al sector hotelero. Pero es que el sector hotelero muchas veces incluso tiene sus propios centros de formación dual dentro de la empresa. Empresas tan grandes se pueden permitir el tener un centro de formación dual en el que forman directamente a sus trabajadores y además salen con un título de FP. A nosotros nos encanta la FP dual y la promocionamos, pero también hay que tener en cuenta
que se especializa mucho en un sector. La FP ordinaria, normalmente cuando ibas a hacer la FCT, la formación en centros de trabajo, cuando vas a hacerla, vas a empresas más variadas del sector, ¿no? Y tocas todos los temas. Sin embargo, en la FP dual estás en una empresa más específica que, por ejemplo, en el caso del CIDE, que ahora os pondré, que estamos realizando la FP dual intensiva, que ha comentado después Cuatro Vientos que había dos formatos. El nuestro es el intensivo y tenemos dos ejemplos, ¿no? Dos familias. El grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma de informática y el grado superior de administración de empresas. Lo estructuramos en dos cursos académicos para la obtención del título. En el primer curso, un poquito como explicaba Cuatro Vientos, desde el inicio hasta final de la segunda evaluación, que suele ser marzo, se forman exclusivamente en el centro educativo y complementan con contenidos y actividades en el centro. Una vez que se han cumplido los criterios establecidos para iniciar el contrato de formación en alternancia, que eso lo decide el equipo de profesores del ciclo, pues pasan el segundo trimestre, a partir de marzo, a compaginar la formación entre el centro educativo y la empresa con un contrato laboral. Claro, es cierto que aquí otra de las dificultades las tiene el profesor, porque no todos los alumnos cumplen esos objetivos, entonces ese segundo trimestre o ese tercer trimestre, perdón, en clase conviven los alumnos que todavía están en el centro educativo y no van para nada a la empresa a realizar las actividades o su labor en la empresa, y conviven. Pero también es una dificultad para el profesor porque tiene que estar adaptándose, pero también enriquece a esos alumnos que todavía no han obtenido digamos, la cualificación adecuada o no han alcanzado los contenidos necesarios para ya empezar sus prácticas en empresas. Y el segundo curso, desde el inicio, se compagina la formación remunerada en la empresa y la formación en el centro educativo. Este es el ejemplo que hacemos nosotros en el CIDE. Como ha comentado Cuatro Vientos, hay otras opciones, pero nosotros, por las dos especialidades que estamos impartiendo, pensamos que era el más adecuado, porque además las empresas te piden que por favor no vayan desde el principio sin haber hecho una formación previa en el centro de trabajo, ¿no? Que tengan una serie de conocimientos. Y como digo, son grado superior, que ya vienen de un grado medio con unos conocimientos, pero aún así para las empresas era mejor, o lo encontraban más adecuado, que hiciesen 2 trimestres, 2 evaluaciones en el centro de formación y después ya pasasen a hacer las prácticas cuando el profesorado considera que ha adquirido los conocimientos. Es verdad que, bueno, eso es como lo hacemos. Hay casos excepcionales que puede variar, pero en principio esa es la manera. Y siempre hay un tutor, tanto en el colegio como en la empresa, que hace el seguimiento de los trabajadores. Pero finalmente es el profesorado del ciclo el que toma la decisión para saber si el alumno está preparado para acceder al contrato de formación en alternancia. Tengo que decir que nosotros en Baleares, y con un convenio que tiene la Consellería de Educación con la Cámara de Comercio, esa facilidad que tenemos para encontrar las empresas que quieran participar en estos planes de formación de los alumnos de FP Dual. Pero sigue siendo también un punto de inflexión.
las empresas, al menos en Baleares, son reticentes todavía a aceptar alumnos en formación y más en formación dual. A pesar de que es una ventaja para ellos, estamos un poquito lejos en España del formato que se está aplicando en Europa, sobre todo en países como Alemania o Italia. Estamos muy lejos. A las empresas españolas todavía les cuesta entender que es una posibilidad para ellos. Y ya digo, algunas que lo tienen interiorizado pues se hacen tienen sus propios centros de formación dual. Pero ojalá en unos años pudiésemos decir que estamos al nivel de Alemania y de otros países que realmente son la iniciativa parte de las empresas. Aquí en España la iniciativa parte del centro de formación, somos nosotros que tenemos que ir buscando empresas. Que es verdad que tenemos la ayuda de la Cámara de Comercio, pero somos los que tenemos que ir buscando, o nuestros alumnos, y antes la Consellería, antes de impartir un ciclo en formación dual, nos exige tener ese compromiso con algunas empresas para acoger a nuestros alumnos. Y en Alemania y otros países europeos es al revés. Son las empresas las que marcan el inicio, las que piden a los centros de formación a qué necesidades tienen y que quieren que se les forme de una determinada manera en formación dual según las necesidades de esas cooperativas. Claro, de esa manera la fuerza laboral que tiene la FP Dual en estos países europeos es mayor de la que puede tener en España. Además que allí en Alemania, por ejemplo, tiene 3 años de duración, la FP Dual. Están en otro nivel y quizás sería interesante. Nosotros solemos hacer Erasmus que van también los profesores y los alumnos a Italia y Alemania para comprobar y para aprender de cómo se está llevando allí la FP Dual. En cuanto al salario, comentaros que bueno, en nuestro caso cobran según convenio y proporcional a las horas que trabajen en la empresa. Pero bueno, podemos decir que, claro, no es jornada completa, pero en España la media, no en Baleares, y no hablo de nuestros alumnos, sino en España, la media podría estar entre 900 y 1.500 euros mensuales, pero repito, depende del convenio y depende de las horas que realice el alumno en la empresa. Y ya para acabar, solo comentaros que no sé el Cuatro Vientos si es así, o otros centros de formación, pero en el CIDE hemos sido afortunados porque tenemos los 2 grados superiores de formación dual concertados. El primero, el de informática, el de desarrollo de aplicaciones multiplataformas, lo empezamos en privado, aunque somos un centro concertado, no se nos concertó por parte de la Consellería, pero al tener mucha demanda ahora ya está concertado y eso todavía ha aumentado la demanda que tenemos lista de espera para obtener plaza en nuestro centro. Y el año pasado solicitamos a la Consellería el grado superior de Administración de Empresas y Gestión y Administración de Empresas. Lo habían solicitado muchos más centros educativos en Baleares y solo se nos concedió a nosotros el concierto porque lo impartíamos en dual. Al resto de centros de Baleares que no eran públicos, evidentemente, no se les concertó porque no lo impartían en dual. Con lo cual, ahí también tuvimos
ahí vimos también un factor importante y una característica importante para seguir añadiendo familias profesionales en grado superior dual, que el siguiente paso será el de instalaciones eléctricas y automáticas, ¿no? Tener un grado superior de la familia en dual, porque pensamos que también tiene mucha salida en el mercado laboral, como hemos comentado antes. Y ya está, Paloma. No sé si alguna pregunta. Yo creo que ha sido muy interesante. Además, había personas en el chat que estaban diciendo de Tagenata que estaba siéndoles muy importante y muy interesante la información que se ha dado. Y claro, yo voy a terminar con hacerte una pregunta, por si quieres luego ampliar algo más, que lógicamente en función de todo lo que has estado comentando y de la trayectoria que ha tenido CIDE a lo largo de estos 56 años, sí recomiendas a los centros formativos cooperativos la posibilidad de que exploren y abran la vía a la formación profesional. Por supuesto, es lo que he comentado, ¿no? Es que ahí tenemos un reto, Sí. es que formar a mucha gente en FP Dual. No, centros como el CIDE que tienen primaria, ESO, secundaria, bachillerato, es una salida más a nuestros alumnos. Por eso nosotros lo tenemos claro y incluso estamos mirando de ampliar, como he comentado, o por las tardes o de utilizando las mismas instalaciones, pero también a centros de formación cooperativos. O sea, es que a mí me parece un nicho de mercado, un reto importante que tenemos y que no solo va a dar soluciones a esas personas que necesitan una formación, sino que también a nosotros nos va a permitir crecer como cooperativa. Pues muchas gracias, Malena. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Iván Servia de Tagenata nos pregunta o quiere conocer en qué medida o cómo favorecer o cómo posibilitar o cómo acercar la FP Dual a las empresas. Yo lo quería englobar en una pregunta que era si la demanda, si la formación dual se ajusta mejor las demandas y las ofertas de trabajo, y ahora mismo tenemos muchos puestos de trabajo que están sin cubrir porque no hay personas formadas para acceder a ellos, ¿dónde está el problema? ¿Es cultural? ¿Es económico? ¿Es de tejido productivo? Es decir, las empresas no son capaces para absorber esa tutorización y que se realice la formación dentro de la empresa. Y un poco en la línea de lo que pregunta Iván, desde las organizaciones representativas de las empresas de economía social, ¿qué podemos hacer para incentivar esa parte que parece que es la que es más débil o que no se acerca a la FP Dual? ¿Vale? Y luego además, si puedes contestar, también está apuntado en el chat, el aspecto de ofrecer la posibilidad de ofrecer prácticas en modalidad de teletrabajo. Si es posible ahora mismo o no. Vale. Bueno, la primera pregunta, yo sí creo que es un tema cultural. Y de hecho, las empresas que lo prueban después son las primeras que dicen, por favor, vuélveme a mandar cada año, que quiero seguir teniendo alumnos en prácticas, y sobre todo si son en dual. Hace poco nos llamó una empresa, me interesa muchísimo, porque es una manera de probar realmente a ese trabajador y además exactamente en lo que necesita tu empresa. Muchas veces decimos, un contrato, no sé, haces una selección de personal que igualmente esos alumnos no hay una seguridad 100% de que se queden en la empresa, ni muchísimo menos en la que han ido a hacer las prácticas, pero luego pasan un proceso de selección y la empresa ya tiene muchísimos datos sobre esa persona y además la han formado exactamente en lo que ellos necesitan. Imaginemos una empresa que hace páginas web. En nuestro caso, que es multiplataforma, mandas allí un alumno y se va a formar desde el principio
en páginas web y de la manera que ellos quieren. Eso si abres la convocatoria a un mercado laboral abierto, las empresas no van a tener tan específico lo que necesitan, pero les cuesta dar el paso porque pues lo que nos pasa a todos, que el desconocimiento asusta y muchas veces ese es el principal problema. Y después que es verdad que tiene que haber un tutor en la empresa, pero el alumno es autosuficiente, o sea, tienes que estar acompañándolo, pero tampoco es que esté quitando tiempo a esa persona. Nosotros incluso dentro de la Organización de Cooperativas de Baleares sí que hacemos prácticas, vienen a la Unión de Cooperativas de Enseñanza, y es una ayuda importante para nosotros y además tampoco te lleva tanto trabajo, pero como eso las empresas todavía les cuesta entenderlo, ¿no? Pero ya os digo, desde el momento en que lo prueban, les encanta, o sea que eso es lo que hay que intentar, que lo prueben, después lo siguen solicitando. Y la segunda pregunta, ya se me ha olvidado. El tema del teletrabajo, si lo veías factible. El teletrabajo. Luego ha precisado Iván que sobre todo lo comentaba respecto del tema del sector de la informática, como es lógico. Exacto. Depende del sector, es justa, esa es la respuesta. En el grado, en el tema de informática sí sería posible, porque cada vez más muchísimas empresas informáticas, todos sus trabajadores están en teletrabajo. Sí que tiene que haber un contacto y igualmente tiene que haber un contacto con el tutor, pero se puede plantear siempre que la consellería luego te lo permita, ¿no? Porque hay una serie de características, pero no se le ve dificultad si el sector lo permite. Pues muchas gracias, Malena, y ya vamos a darle la palabra a Juan Díaz. Creo que realmente está siendo un webinar bastante motivador, incentivador e interesante, sobre todo para quienes tampoco estamos en el día a día, pero que tenemos la obligación como organización representativa de defenderlo y de llevar propuestas. Entonces es muy importante esto que nos estáis también trasladando. Juan, cuando quieras, de Quali. Hola, buenos días. Nada, encantado de que hayáis contado con nosotros desde nuestra institución para dar a conocer nuestro modelo, porque sí que es cierto que es un modelo un poquito distinto al que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Porque nosotros somos un centro de formación profesional para el empleo, ¿vale? Si me dejé, voy a compartir pantalla, ¿vale? ¿Se ve perfectamente la pantalla? ¿Sí? Vale. Bueno, lo primero de todo es, lo que sí me gustaría presentar antes de nada es qué es Qualif. Somos, como he dicho antes, un centro de formación profesional para el empleo y también somos una agencia de colocación autorizada por el SEP, ¿vale? Y además, como tercera cosa, muy importante, también somos cooperativa de trabajo social. La formación profesional para el empleo, quizás somos grandes desconocidos y demás, porque si ya es difícil que las empresas conozcan educación, imaginad la formación profesional para el empleo y hablar de los programas duales que se pueden llevar a cabo. Nosotros llevamos poquito tiempo, estamos desde 2014 con la actividad y sí que es cierto que hacemos varios tipos de proyectos formativos, que son los dirigidos a desempleados, personas ocupadas, programa de formación dual y demás. Y sí que es cierto que al principio hacemos nuestros cursos de certificado de profesionalidad y con la particularidad que nos íbamos a Alemania a hacer las prácticas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en Alemania ya nos empezaban a hablar de la FP dual. Pero una FP dual, además, que ahí la llaman Ausbildung, totalmente enfocada en la empresa, porque efectivamente es la empresa la que origina la demanda de una persona en un contrato laboral. ¿Qué ocurre? Que se hace a través de esta fórmula, que para que buena parte, si no por el 100%, pero sí un gran porcentaje de las personas que trabajan actualmente como graduados en formación profesional se hace a través de esta vía de Ausbildung FP dual,
¿vale? ¿Qué ocurre? Que al pasado el tiempo vimos que efectivamente en España también están las herramientas actuales normativas y además operativas para poder marchar también esta Ausbildung, ¿vale? Nosotros sí que es cierto que trabajamos de una forma muy distinta a lo que son las entidades educativas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad que tiene de difusión y demás que puede tener la Consejería de Educación en este caso. Nosotros somos una pequeña empresita que esa base de esfuerzo y trabajo lo que hacemos es darnos a conocer. ¿Qué ocurre? Que para eso nosotros una buena parte de nuestros recursos es en la captación de alumnado. ¿Vale? Nosotros tenemos acciones formativas en cualquier época del año. ¿Qué ocurre? Que nuestra agencia de colocación nos permite, por una parte, captar alumnado y por otra parte, que ese alumnado se nos quede insertado en las empresas. ¿Por qué? Porque nuestro principal objetivo es que el 100% del alumnado se nos quede trabajando en las empresas que hagan prácticas o que alternen el contrato de formación. ¿Vale? Lo primero de todo, la FP Dual, ¿qué es? Simplemente el alternar el trabajo con la formación, ¿vale? De ahí hay muchas matices. Como he dicho antes, estamos muy volcados en la empresa. Es decir, nosotros trabajamos a través de contratos laborales. Es la FP intensiva, pero no es en nuestro caso, nuestros alumnos están el 65% del tiempo durante el primer año de contrato en la empresa y el 35% del tiempo está con nosotros formándose. Pero es que en el segundo año de contrato el porcentaje de trabajo en la empresa es el 85% y el 15% solamente formación. Por lo tanto, aquí el timón principal de la formación es por parte de cada una de las empresas. Por lo tanto, el tutor formativo en el centro de trabajo adquiere una importancia máxima, ¿vale? Tiene que estar, sobre todo, en constante contacto con nosotros. Como han dicho antes los compañeros, ahora mismo la FP Dual se puede hacer por dos vías, bien a través de educación o bien a través de empleo. Es cierto que con la nueva ley ya estamos integrados en la parte de certificado de profesionalidad, ya dependemos de educación. Por lo tanto, buena parte ya de las subvenciones que se convocan, en este caso en Castilla-La Mancha, que es donde nos encontramos, ya es presupuesto educativo. E imagino que poco a poco se irá avanzando en esta integración. Muy importante. En nuestra FP Dual, nuestros alumnados empiezan desde el primer día con un contrato laboral. No son prácticas. ¿Por qué incido esto? Porque no es lo mismo irnos de prácticas a una empresa, ¿vale? Que además nos podrán remunerar o no, ¿vale? Ahí no son a una empresa que de primer día tenemos unos derechos y unas obligaciones, que está todo regulado en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Ese cambio de concepto es muy importante para el alumnado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ofrecemos un curso de FP Dual, el alumnado piensa que es un curso al uso y no tiene nada que ver. Aquí nosotros, al ser un contrato laboral, hacemos un proceso selectivo previo, ¿vale? Porque consideramos que si queremos que tengamos éxito y que el contrato, en este caso, cada una de las empresas estén contentas con este proceso, es que ellos son los que tienen que elegir a quién contratar, ¿vale? Luego, en certificado de profesionalidad hay no sé si está desactualizado porque como va constantemente cambiando el INCUAL y va metiendo certificados nuevos, hay hasta 621 certificados. Es decir, podemos englobar o podemos dar salida hasta 621 ocupaciones que actualmente están desarrollando en cualquier mercado laboral. Por lo tanto, tenemos mucha flexibilidad. No tenemos que esperar a septiembre a que empiece un curso, finalicemos el periodo. No, nosotros en cualquier momento del año iniciamos un proyecto de formación profesional dual, ¿vale? Tanto es así que yo puedo empezar con 15 alumnos o bien con un solo alumno, ¿eh? De hecho, también tenemos las dos opciones. Tenemos las opciones de hacerlo online o con formación presencial. Normalmente, cuando hacemos proyectos sobre todo relacionados con oficios, ¿vale? Obviamente sí que lo hacemos todo presencial, pero ocupaciones como administración, informática, etcétera, sí que la tenemos también en online. De hecho, la estamos cursando actualmente. La clave, voy rápido porque si queremos tenemos 11:30, ¿vale? Por respetar el tiempo. Este modelo de FP Dual está muy basado en contrato de formación. Y repito, no son prácticas, es un contrato, ¿vale? La duración mínima es de 1 año, aunque con la nueva ley se puede hacer a partir de 3 meses,
hasta un máximo de 2. Ahora ya no se denomina contrato de formación y aprendizaje, ahora es contrato de formación en la alternancia, en el cual el primer año el 65% de la jornada laboral es trabajo y 35% es formación. Por lo tanto, a la persona que curse este tipo de enseñanza va a recibir un salario que será el 65% del salario que esté fijado en convenio. Pero como mínimo serán 758 euros, que es el SMI. ¿Vale? De ahí para arriba, la empresa se regirá por lo que dice el convenio, o bien hay empresas que incluso están pagando por encima del convenio, porque no quiere dejar escapar a la persona que está estudiando con ellos. Y obviamente la formación que se va a impartir será la vinculada al puesto de trabajo. Es decir, es obvio, si voy a contratar a una persona para que ejerza la ocupación de camarero, pues mi formación tiene que ser de camarero. Va a ser un certificado de profesionalidad de hostelería nivel 1 o nivel 2. ¿Vale? Requisitos de los trabajadores en este caso. Jóvenes entre 16 y 30 años. A partir de la última reforma nos han subido la edad de 25 a 30 años. Obviamente que no tengan titulación académica previa, no tiene sentido hacer un contrato FP dual con alguien que ya tiene formación académica en esa rama, sino habría que hacer un contrato en prácticas. ¿Vale? Obviamente tiene que ser demandante de empleo y luego también para que exista una serie de bonificaciones que ahora las explicaré, tienen que estar contados en el fichero de garantía juvenil. ¿Vale? Un ejemplo práctico que me gusta siempre aterrizar. Imaginemos una bodega de nuestra zona de Ciudad Real y donde tenemos un comercio exterior, pues puede empezar con una persona que no tenga formación previa en comercio exterior, pero sí que es cierto que, por ejemplo, puede apostar por una persona para formarla que tenga ya conocimientos de idiomas. ¿Bien? Se puede hacer un contrato de formación en alternancia en este caso, en el cual es, por ejemplo, a la semana son 14 horas de formación, que se puede dividir de lunes a jueves de 4 a 7, luego los viernes de 4 a 6, y luego 26 horas de puesto de trabajo de mañanas, que es la empresa en la que determinará cuál será su horario. Obviamente, hacer un contrato, existe una serie de incentivos para las empresas. Lo primero de todo, como he comentado antes, la remuneración al trabajador es el 65% de las horas de trabajo efectivo. La seguridad social está bonificada al 100% para empresas menores de 250 empleados y el 75% para empresas que tengan una plantilla superior a 250 trabajadores. Luego hay una ayuda mensual a la tutorización entre 60 y 80 euros, que dependerá si la empresa tiene más de 5 o menos de 5 trabajadores. Y luego aquí en Castilla-La Mancha, y sí que existe su equivalencia en el resto de comunidades autónomas, puede variar el importe, en el que da una ayuda directa para el fomento de este tipo de contratación de 5.500 euros. Esto hace que esa resistencia que pueden tener las empresas a la hora de contratar mediante esta vía, que es el coste económico, pues aquí tenemos una tablita en la que le enseñamos cuál es el coste según convenio, ¿vale? Para la provincia de Ciudad Real, anualmente de cada uno de estos contratos. Aquí me gusta resaltar que para la empresa le supone un coste, no exactamente 100%. ¿Por qué? Porque es cierto que cuando las empresas no le ocasionan ningún tipo de coste este tipo de modelo contractual, quizás la forma de actuar ante el trabajador es distinta. Luego ya si queréis me preguntáis el por qué. ¿Vale? Ventaja para los trabajadores. Desde el principio es un contrato laboral. Van a estar cobrando al menos, o mínimo, 758 euros el primer año. El segundo año nos seguimos al 85% de SMI. Estaríamos hablando de 1.000 euros. Obviamente, puede estar hasta 2 años en esta vía y la seguridad social de la empresa del trabajador también está bonificada. ¿Vale? Y por lo tanto, y muy importante, desde el primer día, al ser un contrato laboral, están cotizando a todas las contingencias, incluida la de desempleo, al 100% de la jornada. Es decir, un chico o una chica que esté en esta modalidad contractual, en este AFP dual, si a los 2 años que finaliza el periodo máximo de este tipo de contratación, se queda al paro porque no renova la empresa, tiene derecho a cobrar desempleo. ¿Vale? Obviamente va a recibir una formación acreditada vía certificado de profesionalidad. Es un aprendizaje totalmente práctico, más diría que sería imposible. Aquí pongo gran posibilidad, prácticamente el 100% de nuestro alumnado que está a los 2 años completos con la empresa están renovando el contrato indefinido. ¿Por qué? Es muy fácil. Una empresa que durante 2 años está formando, que le va a causar un coste quizás no tanto económico, pero sí de personal, de un tutor que está encima de la persona y demás, al tercer año le va a hacer indefinido sí o sí. Eso lo garantizo. Y obviamente
tras los trabajadores o alumnos en este caso participan en esta serie de formación, pues aumentas en un grado muy exponencial su empleabilidad. Ventajas para las empresas, ventajas económicas, obviamente. Es un contrato laboral a un menor coste. Económico, dinerario, pero no quizá de tiempo. Los trabajadores suelen estar bastante más motivados porque están viendo que además de estudiar están trabajando, están aplicando lo que están aprendiendo de forma teórica en la práctica, por lo tanto aumenta la productividad. Y si cojo un chico o una chica jovencito que está un poco perdido, porque nosotros estamos muy especializados en nivel 1 y nivel 2, y le contratan a una empresa y además está viendo que está aprendiendo, que está ganando un sueldo y que además cada vez se siente más motivado en la empresa y demás, pues su sentido de pertenencia a la empresa igualmente se eleva exponencialmente. Y obviamente, ventajas sociales es que la empresa pasa a ser cuasi un centro formativo. ¿Cuál es la propuesta de valor que nosotros damos desde Qualif para esta vía de formación de FP Dual? ¿Vale? Como he dicho anteriormente, nosotros no somos centro educativo, es decir, a nosotros no nos vienen los alumnos en septiembre a través de una matrícula oficial y demás, sino que nosotros tenemos que ir a por ellos. ¿Qué ocurre? ¿Que nos inventamos en 2019? Pues la generación sí. Hicimos una campaña para captación de alumnado en el que decíamos que sí trabajo, sí estudio para captar a estas personas que podrían estar interesadas en este tipo de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que el resultado fue bastante satisfactorio. Tanto es así que tuvimos 1.800 candidatos, o tenemos 1.800 candidatos en nuestra base de datos, 900 jóvenes que cumplen los requisitos y más de 450 personas que han realizado nuestra primera fase de selección. Porque nosotros hacemos, como decía antes, una preselección personal antes de presentar a las empresas. Un psicotécnico, una entrevista personal y luego proponemos entre 2 y 3 personas a las empresas para que ellos decidan a quiénes contratar. Nuestra fortaleza, nuestro profesorado en este caso, ¿vale? Sobre todo nuestros profesores tienen una gran experiencia tanto docente, ¿vale?, como en el desarrollo de la ocupación que están enseñando. Es decir, estamos hablando de enseñanzas de hostelería, de atención al cuidado para mayores y demás, que son profesores que a lo mejor están trabajando en el sector entre 10, 15, 20 años en algunos casos. Por lo tanto, saben de sobra cuáles son las competencias a adquirir sobre otras, etc. Tenemos totalmente flexibilidad. Nosotros podemos hacer un proyecto FP Dual en cualquier punto de España y no tenemos que esperar a que haya una convocatoria por medio de la comunidad autónoma. No tenemos que esperar a que llegue septiembre para empezar el curso. Nosotros entre 2 y 3 meses estamos empezando con un proyecto FP Dual a la medida de la empresa y la ocupación que la entidad desee, ¿vale? Por eso lo que llamo proyectos ad hoc. Hemos hecho varios, ¿vale? Hemos hecho en la ocupación del soldador, hemos hecho también en atención sociosanitaria, etcétera. Por lo tanto, nos adaptamos 100% a lo que puedan demandar las empresas. Y además, también aprovechamos el nicho de mercado que pueda haber en los que el catálogo de FP Dual no llega, o el abanico no llega en ocupaciones en cada una de las localidades. Y actualmente estamos desarrollando un proyecto de Dual Hostelería para 15 jóvenes participantes en el que están estudiando y trabajando. Este proyecto de Dual Hostelería está financiado por la Junta, por lo tanto, en este caso a las empresas no está costando nada de contratación, pero sí que tiene un compromiso de contratación de al menos el 60% posteriormente a la finalización, ¿vale? Tenemos un proyecto Dual Administración donde 25 jóvenes están desempeñando esta ocupación, pero esta sí que es todo modalidad online. Y de hecho hay alumnos de varias comunidades autónomas. Tenemos un proyecto Dual Sociosanitario, también de forma presencial, donde 12 jóvenes están trabajando en residencias, realizando la ocupación de gerocultor. Y actualmente también tenemos un Dual Verde Clima, que se llama, donde 12 jóvenes están formándose y trabajando como instaladores de climatización, ¿vale? En este caso también modalidad presencial. Y por mi parte espero no haber seguido o haberme ajustado el tiempo. Y por supuesto, dar las gracias por haberme dejado participar y dar a conocer nuestro modelo de negocio. Muchísimas gracias, Juan. Sí. Les ha ajustado a la perfección. Gracias. Tanto que nos hemos pasado 2 minutos porque llevamos 2 minutos de retraso.
Así que si os parece y como queremos ajustarnos a los horarios marcados, porque seguro que hay gente que quiere Las continuar con su jornada conclusiones. laboral, yo simplemente concluir, pues para mí parece que la tendencia es clara y positiva respecto a la FP dual que queremos. Creo que la calidad y el éxito de la formación profesional dual está asegurada por parte de los centros, tanto los centros de formación reglada como los centros de formación profesional que hemos visto aquí, con Cuatro Vientos, con Qualif y con CIDE. Sí que es verdad que hemos observado algunas dificultades respecto a la parte empresarial. Creo que es una necesidad que ha surgido y que es donde COCETA debe actuar. COCETA y todas las organizaciones representativas de la economía social, para sensibilizar de todas las posibilidades que ofrece esta tipología de la formación y donde creo que pues eso, debemos poner todo nuestro esfuerzo para construir un modelo de formación profesional que cumpla o que adapte ofertas y demandas de trabajo dentro de nuestro ámbito. Yo sin más, agradeceros a todos vuestra participación. Espero veros pronto en otro seminario. Recordaros que mañana tenemos otro seminario online sobre juventud y formación que también es muy interesante. Y no sé si tú quieres, Paloma, añadir algo más. Solamente agradecer también a Huecoe la colaboración que nos ha prestado y que ha permitido que hoy estuvieran aquí de Cuatro Vientos y abrirlo dentro de este convenio que COCETA y Huecoe tiene para que precisamente hagamos efectiva esta colaboración también entre las empresas cooperativas de trabajo o de economía social que se nutran dentro de los centros de formación profesional del personal que realmente necesitan y más en un modelo como el nuestro en el que las personas son importantes. Nada más. Gracias Vale. y hasta Ahora os pronto. enviaremos en breve un cuestionario de evaluación. Os pedimos Sí. por favor que lo cumplimentéis. Así que nada. Muchas gracias. Que Muchas tengáis buen gracias. día. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. Chao. Agur, adeu, adiós, Muchas Juan. gracias, hasta luego. Gracias.